Para invertir en la bolsa de valores, no tienes que ser tan ambicioso como el lobo de Wall Street. Y para entenderla, no hace falta ser un genio de las finanzas. Quédate con nosotros porque los próximos minutos responderemos 5 preguntas que te ayudarán a entender cómo funciona la bolsa de valores. Este es el episodio 33 de Construye tu primer millón. Construir tu primer millón no es cuestión de sacarte la lotería, ni de apostarle al Bitcoin en el momento preciso, ni de recibir una herencia millonaria. Tu primer millón será el resultado de defender quincena a quincena una parte de tus ingresos y con mucha constancia cuidarla para hacerla crecer. Soy Roberto Taboada y te quiero ayudar a construir un presente financieramente sostenible y un futuro a prueba de crisis económicas. Bienvenido a Construye tu primer millón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 33 de Construye tu primer millón, un podcast sobre finanzas personales. Yo soy Roberto Taboada y quiero acompañarte en este episodio que quiere convertirse en los minutos mejor invertidos de tu semana. Unos minutos que dediques a entender más, a convencerte y sobre todo a tomar pequeñas decisiones orientadas a construir tu primer millón. Te invito a que me sigas en Spotify, en iTunes o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si prefieres seguir este podcast desde YouTube, lo puedes hacer desde mi canal Construye tu primer millón. Te invito a que te suscribas para que semana a semana recibas las notificaciones de los nuevos episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar de la bolsa de valores. Es un tema obligado cuando comenzamos a hablar de inversiones. Te vas a dar cuenta después de este episodio que la bolsa de valores es un concepto bastante sencillo de entender y al alcance de cualquier persona que quiera empezar a invertir en ella. El objetivo de este episodio es que termines con una noción básica de los conceptos más generales alrededor de la bolsa de valores que te permitan seguir interesado en el tema. Así que sin más ni más, vamos a responder 5 preguntas clave que te ayudarán a entender los principios básicos de la bolsa de valores. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es la bolsa de valores? Es un mercado en el que las empresas buscan dinero de inversionistas como tú y como yo para poder invertir en sus proyectos de expansión y de crecimiento. Un ejemplo nos va a ayudar a entender esto mejor. Imagina que en tu ciudad hay un empresario que se ha hecho muy bueno en el negocio de las pizzerías. Ha ido creciendo su negocio poco a poco con mucha disciplina, con mucha ejecución. Y de repente tiene ya 10 pizzerías en su ciudad. Conoce muy bien su negocio, tiene una visión amplia de negocio, conoce muy bien cómo hacerlo crecer, cómo hacerlo escalar, y él cree que podría replicar esa misma metodología para expandir ese modelo a otras ciudades del país. Y él cree que podría pasar de ser una empresa de 10 pizzerías a ser una empresa de 20, de 30, de 50 o hasta de 100 pizzerías. Pero para eso él necesita dinero. Y podría pedirlo a algún familiar, a algún amigo, podría pedirlo prestado a un banco, pero los montos que él necesita para poder hacer escalar su negocio son solo viables si acude a la bolsa de valores a recaudar ese dinero por medio de inversionistas. Entonces este empresario va a la bolsa de valores, va a buscar inversionistas y va a emitir acciones, títulos de propiedad de su empresa. Estos títulos los va a vender en este mercado que es la bolsa de valores, los va a vender a un precio determinado, esperando que haya inversionistas deseosos de comprar esos títulos, esas acciones, a cambio de hacerse dueños de una pequeña parte de esta empresa. Con ese dinero, la empresa de pizzerías comienza a trabajar en su proyecto y si el proyecto es exitoso, entonces el valor de esa empresa de pizzerías va a crecer y por lo tanto el valor de la acción
que esos inversionistas compraron. De esta forma, gana el inversionista porque hizo crecer su dinero invirtiendo en una empresa exitosa, en una empresa que estaba en crecimiento. Y gana la empresa porque consiguió una cantidad de dinero para financiar su proyecto de expansión que quizás no podría conseguir de alguna otra forma. Entonces la bolsa de valores es ese mercado, es ese lugar en donde se encuentran, por un lado, las empresas que buscan dinero para financiar sus proyectos de crecimiento y de expansión, y por otro lado, inversionistas que tienen dinero y quieren invertirlo en empresas en crecimiento para que las empresas crezcan y también su inversión crezca. Así que si tienes unos ahorros que quizás se están oxidando en tu casa o haciendo viejos y húmedos debajo del colchón de tu cama, o están en tu cuenta de banco muriéndose un poco de aburrimiento y te gustaría poner ese dinero a trabajar, entonces quizás invertir en la bolsa de valores es una muy buena idea. Podrás comprar acciones de algunas empresas y convertirte en dueño de una pequeña parte de ellas. Así, esas empresas crecen y tu inversión, tu dinero, crece con ellas. La segunda pregunta va dirigida al significado de la palabra dueño. ¿Qué significa convertirse en dueño de una pequeña parte de una empresa? Ser dueño significa estar en una empresa en las buenas y en las malas. Significa que si esa empresa mantiene un crecimiento de sus ventas y de sus utilidades, estará generando más valor y eventualmente ese valor se va a reflejar en el precio de la acción. Pero si la empresa en la que invertiste pasa también por una mala racha, que siempre sucede, y las ventas comienzan a bajar y de repente se disminuyen las utilidades, también eso se va a reflejar en el precio de la acción que compraste. Y este va a disminuir, con lo que tu inversión también perderá valor. Este vaivén, este sube y baja, es lo que se conoce como una inversión de renta variable. El rendimiento de tu inversión es variable, es siempre desconocido. Tendrá subidas y tendrá bajadas y dependerá del análisis que tú hagas, el decidir si una empresa es adecuada o no para tu estrategia de inversión y una vez que has decidido que una empresa es adecuada, elegir cuándo es el mejor momento para comprar esa acción, cuándo esa acción está barata para que pueda yo invertir de una forma más inteligente. La renta variable es lo opuesto a la inversión en renta fija. Cuando inviertes en renta fija, desde el momento en que haces tu inversión, conoces lo que vas a obtener al finalizar el plazo de tu inversión. En la renta variable ya vimos que no es así. En algunos otros episodios hemos hablado de algunas opciones de inversión en renta fija. La que más hemos hablado es CETES, la inversión en deuda de gobierno. Pero también hemos hablado, por ejemplo, de la inversión en SOFIPOS, como Cubo Financiero, como Financiera Sustentable, como Supertasas. Esas son inversiones en renta fija porque conoces desde el momento de hacer la inversión cuánto vas a obtener al finalizar el plazo. No es así con la inversión de renta variable. Invertir en renta fija o en renta variable depende de la estrategia del inversionista, de su apetito de riesgo, de sus ganas y de su perfil. ¿Qué es lo que prefieres tú? ¿Una inversión que te otorgue de forma segura un 4% o una en la que puedes ganar mucho más, quizás el 10, quizás el 15, quizás el 20%, pero también con las opciones abiertas de perder dinero, de ganar menos o de no ganar lo que tú esperabas? ¿Cuál es la que prefieres tú? La tercera pregunta pretende abordar el tema del cuánto dinero necesito para poder invertir en la bolsa. Hasta hace algunos años, invertir en la bolsa era una actividad reservada a ciertas personas con cierto perfil y con ciertas cantidades disponibles de inversión. Tenías que acudir a una casa de bolsa, abrir una cuenta con un ejecutivo y tener un monto mínimo de quizás 10, 20, 30, 50 mil pesos. Y después de abrir tu cuenta, interactuar con ese ejecutivo para que él hiciera compras y ventas de acciones en tu nombre. Tenías que darle instrucciones o incluso habilitarlo para que él pudiera hacer esas decisiones por sí mismo.
Hoy en día el Internet ha cambiado las cosas. Ha permitido que las casas de bolsa ofrezcan sus servicios en línea y sin la intermediación de un ejecutivo. Es por eso que casas de bolsa como Grupo Bursátil Mexicano, también conocida como GBM, o Actinver, han creado sus propias plataformas en línea. Y en el caso de GBM, una plataforma también móvil, además de su página de internet llamada GBM Plus. En el caso de Actinver, una plataforma en línea llamada Bursanet. En ambos casos, puedes abrir una cuenta para invertir desde tu casa, desde tu celular y con montos mínimos bastante más bajos. Por ejemplo, si quieres invertir en GBM Plus, necesitas al menos 100 pesos. Y si quieres abrir una cuenta en Bursanet, necesitas el monto necesario para comprar una acción de cualquier empresa. La cuarta pregunta que me gustaría responder el día de hoy es ¿cuánto puedes esperar ganar invirtiendo en la bolsa de valores? Y es que cuando hablamos de rentabilidades, dar un número aislado no nos dice nada. Tenemos siempre que ubicarlo en referencia a otro número que nos permita saber si este número que estamos viendo es bueno, es malo. Así que cuando hablamos del rendimiento de la bolsa de valores o cuando hablamos del rendimiento de las inversiones en general, siempre tenemos que compararlo con el rendimiento que te dé el producto más seguro para invertir. Y en todos los países este producto es la deuda gubernamental. En México el rendimiento de CETES o de los bonos de deuda del gobierno y en Estados Unidos el rendimiento de los Treasury Bonds o de los bonos del tesoro del gobierno estadounidense. ¿Qué habría pasado si el 1 de enero del año 2009 hubieras invertido $10 de tu bolsa en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa de Nueva York y en el índice Nasdaq? Si hubieras invertido tus $10 en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, después de 10 años esos $10 se habrían convertido en $12.30, 2.09% anual. Si los hubieras invertido en la Bolsa de Valores de Nueva York, en concreto en el índice Standard & Poor's 500, que es un índice, una lista que agrupa las 500 empresas más relevantes de la Bolsa de Nueva York, tus $10 se hubieran convertido en $29. Eso es un rendimiento promedio anual del 11.2%. 11.2% contra 2.09%. Eso es más de 5 veces el rendimiento de la inversión segura. Eso en el caso del índice Standard & Poor's de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué habría pasado con tus $10 si los hubieras invertido en Nasdaq, en concreto en el índice Nasdaq 100, que son las 100 empresas de tecnología más relevantes del Nasdaq? Esos $10 se habrían convertido en $40, es decir, un rendimiento anual del 14.9%, más de 7 veces el rendimiento que te hubiera dado los bonos del Tesoro. Eso en los Estados Unidos. Cuando tú inviertes en la bolsa, puedes acceder a las acciones de otros países de Estados Unidos porque es un sistema internacional de cotizaciones. Así que invertir en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq, es posible hacerlo desde México, desde cualquier otro país. ¿Qué habría pasado si hubieras hecho una inversión en la Bolsa Mexicana de Valores? Aquí no hubieras invertido $10, sino 10 pesos. Si los hubieras invertido durante esos 10 años, esos 10 pesos se habrían convertido en 29 pesos. Ese es un rendimiento anual promedio del 11.21%. Pero aquí hay algo importante. Ese 11.21% de rendimiento anual se hubiera comparado con la inversión segura en México, que en estos años está pagando un 8.24%. Entonces, si los hubieras puesto en bonos de 10 años del gobierno de México, habrías obtenido 22 pesos. Si los hubieras puesto en la Bolsa Mexicana de Valores, habrías obtenido 29 pesos. La bolsa le gana al índice mexicano, del gobierno mexicano, pero solo por un 30%. En Estados Unidos el cambio era más dramático, 5 veces más, 7 veces más. En México solo 30% más. En estos tres casos, el rendimiento de una inversión en la bolsa supera siempre al rendimiento de una inversión en deuda gubernamental. Y estos rendimientos históricos han sido consistentes. Invertir en bolsa ha sido mejor inversión que invertir en bonos del gobierno. Y aunque las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y eso es lo que siempre te dicen los asesores de inversiones, sí podemos ver un claro comportamiento. Si inviertes en la bolsa haciendo inversiones diversificadas en el conjunto de las empresas que integran la bolsa, en el largo plazo vas a obtener siempre rendimientos
bastante interesantes. Y finalmente la pregunta número 5. ¿Cómo se relaciona la inversión o una inversión en la bolsa de valores con otras opciones de inversión? Y es que en este podcast hemos hablado de otros instrumentos de inversión. Hablamos de invertir en CETES, hablamos de invertir en plataformas digitales, las OFIPOS, como Cubo Financiero, como Financiera Sustentable, como Supertasas. ¿Cómo podemos colocar a la bolsa de valores entre estas opciones de inversión? Bueno, pues una manera de poderlas evaluar es en cuanto al riesgo y en cuanto quizás los plazos en los cuales podrías invertirlo. Y bueno, siempre acuérdense, lo más seguro es invertir en CETES. ¿Qué deberías poner en CETES? Tu fondo de emergencias. Lo pones en CETES, en el instrumento Bondía, y te está dando ese 4% anual por tener tu dinero siempre líquido, siempre accesible. Y ahí deberías poner tu fondo de emergencias, porque en el fondo de emergencias no queremos invertir, no queremos hacernos ricos con ese dinero, simplemente un fondo que tenemos que tener siempre disponible. Eso en cuanto a CETES. Luego hablamos, por ejemplo, de inversiones en SOFIPOS, en Cubo Financiero, en Financiera Sustentable, en Supertasas. ¿Cómo deberíamos entender este producto? Bueno, pues es un producto de riesgo moderado. Estas plataformas son muy convenientes cuando tienes una inversión que puede ir, digamos, desde los 3 meses hasta el año. Si vas a disponer de tu dinero en ese plazo, lo más recomendable es usar estas plataformas de inversión. En un tercer lugar vendrían las inversiones en bolsa, que son inversiones de renta variable. Aquí hay un riesgo más importante y ese riesgo lo puedes manejar de muchas maneras y lo vamos a ver en episodios posteriores. Una inversión en bolsa es una inversión adecuada cuando tu horizonte de inversión es de al menos 3 a 5 años. Si vas a ocupar tu dinero antes de esos 3 o 5 años, quizás la bolsa no sea el mejor instrumento para ti. Y por último, solo para mencionarlo, el tema de las criptomonedas. Esa es una inversión de muy, muy alto riesgo. Y esa inversión, la recomendación, al menos desde este podcast, es que en esas plataformas, en Bitcoin, en Ethereum, en Ripple, pues pongas solo el dinero que estás dispuesto a perder. Así que no le juegues mucho, todavía son muy nuevas, es bastante volátil esos activos. Entonces, si quieres aprender, aprende, pero solo mete en ese lugar el dinero que estés dispuesto a perder. Muy bien, pues ahí tienes algunos conceptos que te pueden ayudar a comenzar a entender este mundo de la bolsa de valores. Te invito a que me sigas en mis redes. En Instagram me puedes encontrar en la cuenta Construye tu primer millón. Puedes enviarme un mensaje directo. Y si tienes una consulta un poco más extensa, puedes enviarme un correo electrónico a comentarios@construyetuprimermillon.com. Te agradezco que me hayas acompañado en este episodio y me despido esperando contar con el gusto de tu atención en el próximo episodio de Construye tu primer millón. Yo soy Roberto Taboada. Hasta la próxima. Más importante que 1 millón es este camino que hoy estás recorriendo. Aprender sobre tus finanzas, trabajar duro, ahorrar e invertir. El proceso de construcción es tan importante como la meta. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Construye. Tu primer millón será solo la consecuencia. Hasta la próxima.